No sé exactamente cuándo empezó. El tiempo tiene una forma de escurrirse entre los dedos cuando estás atrapado en algo que no puedes explicar, algo que araña los bordes de tu mente y te deja preguntándote qué es real. Pero sé que todo comenzó con Bliss, esa película de la que nadie parecía hablar, la que apareció fugazmente en una plataforma de streaming una noche y desapareció igual de rápido. La encontré por casualidad, navegando entre un sinfín de miniaturas de thrillers predecibles y comedias románticas recicladas. El póster era extraño, dos rostros, uno sonriendo, el otro gritando, fundiéndose el uno en el otro contra un fondo de estática. No había sinopsis, ni reseñas, solo un botón de reproducir y una duración, 104 minutos. Algo en ello se sentía mal, como una trampa disfrazada de curiosidad, pero aún así hice clic. Estaba solo en mi apartamento, el tipo de lugar donde las paredes son demasiado delgadas y los gritos de los vecinos se filtran a medianoche. La lámpara del salón parpadeaba a veces, un tic eléctrico que nunca me había molestado hasta esa noche. Me senté en el sofá, con una manta raída sobre las piernas, y la pantalla del televisor se convirtió en el único punto de luz en la habitación. La película comenzó sin créditos, sin música, solo un plano fijo de una calle vacía bajo un cielo gris. La cámara temblaba ligeramente, como si alguien la sostuviera con manos inseguras. No había sonido, ni siquiera el zumbido ambiental que suele llenar los silencios en las películas. Solo quietud. Me incliné hacia adelante, esperando que algo rompiera la monotonía, pero la toma se mantuvo, interminable, hasta que noté un detalle en la esquina del encuadre, una figura inmóvil, apenas discernible, observándome desde la distancia. No era un actor. No sé cómo lo supe, pero lo sentí en los huesos. Esa figura no pertenecía a la película. Era demasiado real, demasiado presente. Sus contornos eran borrosos, como si la cámara no pudiera enfocarla del todo, pero sus ojos eran puntos negros que parecían perforar la pantalla y mirarme directamente a mí. El plano cambió abruptamente a un primer plano de un rostro humano, una mujer con la piel pálida y los labios agrietados, sus pupilas dilatadas ocupando casi todo el blanco de sus ojos. Habló, pero su voz no coincidía con el movimiento de su boca. Era un susurro, grave, como si viniera de detrás de mí. ¿Quieres saber cómo termina?, dijo. Salté hacia atrás, dejando caer el mando a distancia. Miré alrededor, convencido de que alguien había entrado en el apartamento, pero estaba solo. El susurro no venía del televisor, resonaba en la habitación, en mi cabeza, en todas partes. La pantalla ahora mostraba estática, un mar de puntos grises y negros que vibraban con un zumbido bajo, como el ronroneo de un insecto gigante. Intenté apagar el televisor, pero el botón no respondía. Desenchufé el cable de la pared, y la pantalla siguió encendida, la estática pulsando como si estuviera viva. No sé cuánto tiempo estuve mirando esa pantalla, hipnotizado por el caos. Podrían haber sido minutos u horas. Pero entonces, entre la estática, apareció una imagen, mi apartamento. No una recreación, no un set de rodaje. Era mi salón, mi sofá, la lámpara parpadeante, todo capturado desde un ángulo imposible, como si una cámara flotara justo encima de mí. Me vi a mí mismo, sentado, con los ojos fijos en la pantalla, la manta deslizándose por mis piernas. Pero en la imagen, algo estaba detrás de mí. Una forma vaga, encorvada, con extremidades demasiado largas y una cabeza que no parecía humana. Giré la cabeza tan rápido que mi cuello crujió, pero no había nada. Solo las sombras de siempre, el murmullo del tráfico lejano, el tic-tac del reloj en la cocina. Volví a mirar la pantalla, y la imagen había cambiado. Ahora mostraba el pasillo de mi apartamento, oscuro, con la puerta del dormitorio entreabierta. Algo se movía allí, un destello de piel pálida que desapareció tras el marco. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en la garganta.
Agarré mi teléfono para llamar a alguien, a quien fuera, pero la pantalla estaba negra, no muerta, sino negra como un espejo, reflejando mi rostro distorsionado y algo más, un par de ojos detrás de mi hombro, brillando en la penumbra. Tiré el teléfono al suelo y corrí hacia la puerta principal, pero el pomo no giraba. Estaba cerrada, aunque no recordaba haber echado el cerrojo. Golpeé la madera, grité, pero el sonido se ahogaba, como si el aire mismo absorbiera mi voz. Desde el salón, el zumbido de la estática creció, ahora acompañado por un cántico, un murmullo de voces que no entendía, pero que sentía como agujas en mi piel. Me obligué a volver al salón, porque algo en mí sabía que no podía ignorarlo. La pantalla ahora mostraba una nueva escena, una habitación que no reconocía, con paredes cubiertas de garabatos rojos, símbolos que parecían moverse si los mirabas demasiado tiempo. En el centro, una figura encapuchada sostenía un cuchillo, y frente a ella, alguien estaba atado a una silla, con la cabeza cubierta por un saco. La figura levantó el cuchillo, y el saco cayó, revelando mi rostro. Era yo, con los ojos abiertos de terror, la boca amordazada. Pero no estaba allí. Estaba en mi apartamento, a salvo, ¿verdad? Toqué mi cara, mis manos temblando, para asegurarme de que era real. La figura en la pantalla giró la cabeza, como si me hubiera oído, y aunque no podía ver su rostro bajo la capucha, supe que me estaba mirando. El cuchillo bajó lentamente, y sentí un pinchazo en el pecho, no dolor, sino una presión, como si algo intentara abrirse paso dentro de mí. Corrí al baño, cerré la puerta y me apoyé contra ella, jadeando. El espejo frente al lavabo estaba empañado, aunque no había usado agua caliente. Con un dedo, toqué el cristal, y el vaho se disipó, revelando no mi reflejo, sino la misma habitación de la pantalla, las paredes garabateadas, la figura encapuchada, y yo, atado, retorciéndome. Grité y golpeé el espejo, que se agrietó pero no se rompió. Las grietas formaron un patrón, los mismos símbolos que había visto en la pantalla, y comenzaron a sangrar, un líquido rojo oscuro que goteaba hasta el lavabo. No sé cómo encontré el valor para salir del baño, pero lo hice. El televisor estaba apagado, finalmente, pero el silencio era peor. Era un silencio vivo, expectante, como si algo estuviera esperando que diera el próximo paso. Revisé mi teléfono, seguía negro, inútil. Intenté la puerta principal otra vez, y esta vez se abrió, pero no al descansillo del edificio. Daba a un corredor largo, oscuro, con paredes húmedas que olían a moho y algo más, algo metálico. Al final del corredor, una luz parpadeante iluminaba una puerta entreabierta. No quería entrar, pero mis pies se movieron solos, como si algo me guiara. El corredor parecía alargarse con cada paso, las paredes palpitando como si respiraran. Cuando llegué a la puerta, vi que era idéntica a la de mi apartamento, pero vieja, astillada, con manchas que parecían sangre seca. La abrí, y allí estaba la habitación de la película, los garabatos rojos, la silla, la figura encapuchada. Pero no había nadie atado. La silla estaba vacía, y la figura me miraba, inmóvil, el cuchillo brillando en su mano. ¿Quieres saber cómo termina?, dijo, y esta vez la voz venía de todas partes, un coro de susurros que se enredaban en mi cabeza. Di un paso atrás, pero el corredor había desaparecido. Estaba atrapado en esa habitación, con las paredes cerrándose lentamente, los símbolos brillando como brasas. La figura dio un paso hacia mí, y bajo la capucha vi un rostro que no era un rostro, solo un vacío con dos puntos negros que absorbían la luz. Corrí hacia la pared, buscando una salida, pero mis manos solo encontraron carne, cálida y pulsante, como si la habitación estuviera viva. Los garabatos se movían, formando palabras que no podía leer pero que entendía de alguna manera, no hay final. Solo Bliss. La figura estaba ahora a centímetros de mí, y el cuchillo tocó mi pecho, no cortando, sino deslizándose, como si buscara algo dentro de mí.
Cerré los ojos, esperando el dolor, pero en cambio sentí una calma horrible, una paz que no quería, que se sentía como rendirse. Cuando abrí los ojos, estaba de vuelta en mi apartamento, en el sofá, con la manta sobre las piernas. El televisor estaba apagado, el mando en el suelo, todo como antes. Pero algo estaba mal. La lámpara no parpadeaba. El reloj no hacía tic-tac. Miré mis manos, y estaban cubiertas de cortes pequeños, como si hubiera arañado algo con uñas que no tenía. Me levanté, tambaleándome, y vi mi reflejo en la pantalla del televisor. No era yo. Era la figura encapuchada, pero sin capucha, solo ese vacío con ojos negros. Han pasado días, o tal vez semanas. No estoy seguro. Intento salir, pero la puerta siempre lleva a ese corredor. Intento dormir, pero sueño con la habitación, con los garabatos que ahora cubren las paredes de mi apartamento. A veces, escucho el susurro, ¿quieres saber cómo termina? Y a veces, cuando miro por la ventana, veo mi propio rostro en la calle, mirándome, sonriendo. No sé si estoy vivo. No sé si esto es real. Pero sé que Bliss no era solo una película. Era una puerta, y la abrí. Y ahora, no hay vuelta atrás.